¿Qué son los virus? Porque si no saben eso, no van a entender nada de esto. Ya, son estructuras obligatoriamente intracelulares, son parásitos intracelulares. Quiere decir que necesitan una célula viva para su replicación. Y así es que causan enfermedad. ¿Sí? ¿Qué tipos de virus existen? Según su genoma. Virus ADN y virus ARN solo tienen un genoma, o ARN o ADN. ¿Ya? Debido a que los virus necesitan replicarse dentro de la célula, ya que utilizan las enzimas y macromoléculas y a su vez los organelos del huésped. ¿Qué es lo que hace un virus? Ingresa a la célula, ya sea ADN o ARN, se replica, utiliza toda la materia prima que hay dentro de la célula para fabricar su genoma. ¿Sí? ¿Qué se necesita para fabricar genoma? Para fabricar ADN o ARN. De materia prima. ¿Qué es el ADN? Es pregunta de colegio. Eso les han preguntado para qué entren a la universidad. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es un nucleótido? Base nitrogenada más. Por eso, las bases nitrogenadas más enlaces de hidrógeno más ¿qué significa pues ADN? Ribo, ¿qué es? Riboso. Un azúcar, una base nitrogenada, fosfato, un azúcar y una base nitrogenada es un más un fosfato es un nucleótido. Unidos la cadena con la opuesta, recién tenemos una cadena de ADN. Si es una cadena simple es ARN. Ya sea para fabricar su genoma ARN o ADN, el virus necesita nucleótidos, ribosa, enzimas, todo de nuestra célula. ¿Ya? Conociendo esto, y utiliza incluso nuestros ribosomas para fabricar sus proteínas. Entonces se adueña, se apropia de la célula para que fabrique su genoma y sus proteínas. Una vez que se ha entendido esto, han dicho cómo vamos a evitar que cumpla esta función el virus. Porque está matando las células, está alterando las células, como han debido ver en la clase pasada, ¿no? Tiene efectos citopáticos, líticos en las células. Entonces, se ha logrado que los fármacos inhiban alguna enzima que tiene el virus o que utiliza el virus. ¿Ya? Sin embargo, son virostáticos. ¿Qué quiere decir virostático? Que funcionan o que cumplen su acción mientras están presentes. Se retiran o se corta el tratamiento si quieren y
ya no cumple su función. Pero, entonces, ¿de qué me sirve? Lo que pasa es que mientras están presentes, cumpliendo su función, el sistema inmune tiene un trabajo menos duro para eliminar a ese virus o a esa célula infectada por el virus, ¿ya? Y les decía que se necesita que este virus esté en fase de replicación, esté utilizando las enzimas para que estas puedan ser bloqueadas, ¿ya? Cuando ustedes también han visto en los temas de generalidades que son los virus latentes, ¿no? Que están mucho tiempo sin replicarse, pueden ser en un ganglio nervioso, por ejemplo los virus herpes están latentes mucho tiempo los ganglios nerviosos y por un estímulo se reactivan y se empiezan a replicar de nuevo, ¿ya? Mientras están en latencia no funciona el antiviral, porque necesitamos que esté en un proceso de replicación, ¿ya? ¿Cuándo se han fabricado por primera vez estos antivirales? Más o menos en la década de los 60, aprovechando que se estaba buscando un tratamiento contra el cáncer. Las células cancerosas son células modificadas genéticamente, ¿sí? Y se estaba buscando un fármaco o unos fármacos que destruyan esa célula y solo esa célula mutada, ¿sí? Esa célula cancerosa, o sea que sean selectivos. Es así que han empezado a aparecer estas moléculas que otros científicos han aprovechado para decir qué pasa si lo utilizamos frente a estas células que son modificadas o mutadas por los virus. Porque una vez que una célula está infectada, ya no es la misma, ¿sí? Ya es como una célula mutada, cambiada, y no es que se muere. Entonces, es por eso que se han creado estas moléculas, ¿ya? Sin embargo, igual que en los antimicrobianos, ha aparecido, los antibióticos, ¿no? Ha aparecido la resistencia a los antivirales. ¿Qué quiere decir? Que los virus han empezado a mutar en sus genomas, ¿sí? Entonces, si estábamos contra la proteasa viral, por ejemplo, la proteasa tiene una estructura conocida, tiene un sitio donde el antiviral se une, pero en los virus ARN principalmente, estas mutaciones se dan de manera espontánea cada 10.000 o cada 100.000 copias que se fabriquen, ¿ya? Pues cada 10.000, cada 100.000 copias va a haber una mutante que va a ser resistente a este antiviral cualquier X, ¿ya? ¿Qué pasa con esas mutaciones? Cuando aparece la presión selectiva, lo que han visto en resistencia a los antibióticos, ¿sí? Se mueren o se destruyen, porque los virus no se mueren, se destruyen todos los virus menos los mutantes, y hay más espacio para que se replique solo el mutante, o sea, solo el resistente. Entonces, ahí aparecen los fracasos terapéuticos. Esto yo no lo puedo ver en laboratorio, no es tan fácil como hacer un microbiograma con bacterias, ¿sí? No se puede hacer cultivos celulares y estabilidad de las, o que es eficacia de los antivirales, ¿sí? In vitro, en laboratorio no se puede hacer. Bueno, se puede hacer, pero no es factible, no es barato, no es accesible, no es práctico, ¿ya? Entonces, esta resistencia se va a ver reflejada en el fracaso terapéutico,
¿ya? Entonces el fracaso terapéutico me va a decir que ese virus ha desarrollado resistencia. ¿Y cuándo es que es más frecuente esta resistencia? En las enfermedades recurrentes, en las herpes virus, por ejemplo, ¿no? Que cada vez son recurrentes y se tiene que dar el mismo tratamiento cuando existe la recurrencia. Y se da el mismo tratamiento, pero en algún momento deja de funcionar. Eso se llama fracaso terapéutico. Deja de funcionar el tratamiento y hay que acudir a otra molécula que sea más nueva, que sea más eficaz, que sea más potente, pero a veces también más tóxica, ¿ya? Entonces, la resistencia y la sensibilidad de los antivirales está dada básicamente en ensayos clínicos, ¿sí? Se prueba una molécula en cierto grupo de poblacional y se ve la respuesta, ¿no? En personas infectadas versus placebo, todo estudios largos para decir este antiviral sí funciona, ¿ya? ¿Cómo se van a clasificar los fármacos antivirales? Por su mecanismo de acción y por su perfil de actividad. Esto lo van a ver en farmacología por estructura química, principalmente, ¿no? O también por mecanismo de acción. Pero nos vamos nosotros a lo más práctico para las enfermedades virales. Si nosotros conocemos las fases de la infección y las fases de la replicación del virus, el ciclo de replicación del virus, podremos entender qué enzima está afectada, podremos entender qué parte del metabolismo está interrumpido por el antiviral, ¿ya? Y también tenemos los inmunomoduladores, que lo que hacen es ayudar al sistema inmune a defendernos específico contra los virus, a defendernos de manera específica contra los virus, ¿ya? Entonces, modifican la respuesta inmune, la incrementan, ¿sí? Para evitar la proliferación del virus, ¿ya? Entonces tenemos a los análogos de los ácidos nucleicos, ¿sí? Análogo, ¿alguien sabe qué significa la palabra análogo? Parecido, muy bien. Entonces, los análogos de los ácidos nucleicos son parecidos a la materia prima que necesita el virus para fabricar su ADN. Pero como no es lo mismo, como es análogo, ¿qué va a pasar? Va a fabricar cadenas defectuosas, cadenas equivocadas, y esas cadenas equivocadas van a codificar proteínas defectuosas que no le sirven al virus, por lo tanto van a ya no se va a replicar y la célula no se va a alisar, o también ya no se va a propagar este virus, ¿ya? Entonces, como ejemplo tenemos acá el ácido budil, el aciclovir, el aciclovir y la vidarabina. Otro grupo son los que bloquean la adhesión y la penetración. Por eso es importante que recuerden las anteriores clases, ¿sí? En la anterior clase, ¿qué han visto? Ciclo de replicación en general de los virus, ¿verdad? Entonces, si yo sé que el virus se va a adherir a un receptor de la célula huésped y después va a ingresar, pues puedo cerrar la puerta, ¿verdad? Si yo sé por dónde va a entrar, puedo cerrar la puerta. Si yo sé cómo va a entrar, puedo bloquear esa entrada. A eso se refiere. Y tenemos, por ejemplo, la amantadina y el oseltamivir, que son fármacos contra la influenza, ¿ya? Los que inhiben la síntesis de ADN
inhibiendo las enzimas que fabrican el ADN viral. Tenemos el aciclovir y el foscarnet, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchos de este grupo. Tenemos la inhibición de la síntesis de proteína y ahí están los interferones, que son inmunomoduladores, ¿ya? Y los que alteran la fase de maduración de las proteínas, porque las proteínas virales también tienen que madurar, ¿ya? Y a eso se llaman inhibidores de la proteasa. Tenemos un grupo grande porque esta investigación de antivirales, de desarrollo de antivirales, ha progresado, ha aumentado cuando ha aparecido el VIH. Entonces todos los científicos empezaron a buscar curas, tratamientos para el virus de inmunodeficiencia humana, ¿ya? Entonces tenemos dentro de los otro grupo grande, tenemos a los antirretrovirales, porque el VIH es un retrovirus, ¿ya? Entonces, dentro de los antirretrovirales están también los que hemos visto en esta otra clasificación, pero agrupados por su mecanismo de acción antirretroviral, ¿ya? Entonces tenemos un grupo grande que son los inhibidores de la transcriptasa inversa o reversa, que es la enzima principal que tienen los retrovirus, porque al ser virus ARN, primero se fabrican una doble cadena de ADN para que ésta recién fabrique su ARN viral. Ya, ahorita vamos a ver el dibujo. Pero ¿cómo bloquean o cómo inhiben esta enzima? Con análogos nucleósidos, lo que hemos dicho, fármacos o moléculas parecidas a los nucleósidos, y los no nucleósidos que tienen otra vía de acción, ¿ya? Entonces están como ejemplos acá la zilopudina, la titalosina, la salcitabina, stavapudina y la virulina. Y en los no nucleosídicos, nevirapina de la viridina, efavirenz y el TPC 83, ¿ya? Los que inhiben la proteasa viral, el saquinavir, ritonavir, indinavir, nefinavir, aprenavir, lopinavir y dipranavir, ¿ya? Y los inhibidores de la fusión tenemos el enfurbitin. Son los más conocidos. Solo para que se den cuenta de lo que estamos hablando, ¿ya? Fíjense, aquí está el virus del VIH. Aquí está la célula blanco del virus VIH, se llama linfocito TCD4, ¿ya? Linfocito TCD4. Este tiene su receptor para que se una la molécula, o que es la partícula viral, con la glucoproteína 120, la GP120. Hace que se libere, fíjense, el genoma del virus con su cápside, porque es un virus envuelto. Se libera dentro de la célula y lo que hace es decapsidarse, llegar al núcleo, siendo un virus ARN, llega al núcleo, se libera el RNA, ¿sí? Se integra el RNA en el genoma de la célula, fíjense acá, integra, se transcribe en más RNA, ¿sí? Y ese pasito está dado por la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, ¿ya? Después el RNA ya transcrito y ya sintetizado se empieza a traducir en proteínas, ¿no? En los ribosomas, para que se produzcan las proteínas, se sinteticen las proteínas, las estructurales y las no estructurales.
¿no? Y luego se fusiona o se une con el genoma, con el ARN, que está libre, se envuelve con la misma membrana de la célula y se libera y es un virus maduro. ¿Ya? Este es el ciclo de replicación. Entonces, fíjense, hay fármacos que impiden esta fusión, como el enfurbitil. Por eso dice inhibidores de la fusión. Esto es fusión, cuando se une la membrana del virus con la cubierta del virus con la membrana de la célula. ¿Ya? Y aquí están los inhibidores análogos nucleósidos. Y aquí están los inhibidores de la proteasa para que no se produzcan las proteínas. Entonces, a distinto nivel se evita la replicación del virus. Por eso los tratamientos antirretrovirales para VIH son combinados. Se utiliza uno de estos y uno de estos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los análogos de los nucleósidos inhiben la síntesis de ADN y lo que hace es competir con el nucleósido natural, ¿sí? Quitarle su espacio, inhibe la polimerasa de ADN y es un finalizador en la cadena de ADN. Quiere decir que ya nadie se va a unir y ya no se va a elongar la cadena, ya no va a haber nuevos nucleótidos que se unan a esa cadena, ¿sí? Entonces, tenemos al aciclovir, es el más conocido y el más utilizado, ¿sí? Cuando ustedes ingresen, tal vez van a seguir utilizando el aciclovir, ¿sí? Porque es el de primera línea para tratamiento, por ejemplo, de herpes, ¿ya? Herpes labial, herpes genital, herpes zóster. Y fíjense, el foscarnet es análogo, pero ya no del nucleósido, sino de los pirofosfatos. Y entonces van a inhibir también la DNA polimerasa para que ya no se replique. ¿Ya? Entonces, tiene una base nitrogenada, tiene su azúcar en posición 2, tiene otro azúcar en la posición 9 y tiene que estar trifosforilado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para que inhiba la síntesis de ADN. ¿Sí? Otros fármacos que son, hemos dicho, antivirales y funcionan contra el virus de la influenza, son las aminas tricíclicas, que son la amantadina y la rimantadina. ¿Sí? Estas van a derivar del adamantano y lo que hacen es sustituir el grupo R de la cadena larga. ¿Ya? Entonces, son parecidas, ¿sí? La amantadina y la rimantadina. Ahorita vamos a ver cómo funcionan estas dos. Y también, frente a los virus de la influenza, tenemos los análogos del ácido ciálico. El ácido ciálico es el receptor del virus de la influenza, ¿ya? Que está en la célula huésped, en la célula respiratoria, ¿sí? Epitelial. Entonces, este es el virus de la influenza, ¿sí? Es un virus con genoma segmentado, fíjense, no es lineal, no es circular, tiene segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos, ¿ya? Tiene una cubierta de glucoproteínas o glicoproteínas. Una se llama neuraminidasa y otra se llama hemaglutinina. Por eso el virus de la influenza es AH1N1.
tiene la hemoglobinina tipo 1 y la neuraminidasa tipo 1. ¿Sí? Aparte de estas dos glicoproteínas que le sirven a al virus para ingresar a la célula, para decapsidarse y para liberar el ARN en la célula, tienen otra proteína que es la M2. ¿Sí? La proteína M2 es importante. ¿Por qué? Cuando el virus ingresa a la célula, es envuelto por un endosoma. ¿Saben lo que es un endosoma? ¿Ven? ¿Sí? ¿Qué es un endosoma? Es un tipo de fagocitador que envuelve. Es como una bolsita, una membranita, ¿verdad? Dentro de la célula. La envuelve adentro. Endosoma. ¿Ya? La idea del endosoma es que sea fagocitado, sea destruido por la célula, ¿no? Que no se libere. Pero ¿qué es lo que hace? Este M2 es un canal de protones, ¿sí? Que lo que hace es liberar protones al exterior del virus, o sea, dentro del endosoma. Y eso aumenta el pH del endosoma y hace que se reviente, que se liberen las partículas virales. ¿Ya? Entonces, una vez que se liberan, ya se pueden integrar al genoma y replicarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen la amantadina y la imantadina? Inhiben la actividad de la proteína o del canal M2. ¿Sí? Esta solo tiene el virus de la gripe A, el virus de influenza A, solamente, no tiene el B ni el C. Por eso estos dos solo sirven para influenza A. Entonces, como no se libera los protones, no se libera del endosoma, entonces no se va a replicar. Por lo tanto, no hay decapsidación y no hay liberación del genoma para el citoplasma de la célula. ¿Sí? Esos son un grupo de antivirales, antigripales, si quieren, ¿sí? Antiinfluenza. Les decía que el ácido ciálico es el receptor del virus de la influenza, pero se une a una de estas glucoproteínas, que es la neuraminidasa. ¿Sí? La neuraminidasa tienen los virus de influenza A y B. ¿Sí? Se unen y va a ingresar a la célula. Lo que hacen el zanamivir y el oseltamivir es inhiben la neuraminidasa para que éstas no ingresen a la célula. ¿Sí? Pero también las bloquean para que no salgan de la célula ya infectada. ¿Sí? Esa acción. Entonces, tenemos estos dos grupos para la influenza. ¿Para qué me sirven los análogos de los nucleósidos? Para tratamientos. No hay antivirales, esto sí, chicos, no hay antivirales para todos los virus. ¿Sí? No existe para todos los virus. Para el rinovirus, por ejemplo, el virus de resfriado común, no hay. ¿Sí? Para dengue, zika, chikungunya, no hay antivirales. ¿Sí? ¿Para qué? Sí hay para herpes labial, genital, VIH, varicela zoster, que también pertenece a la familia herpes, viridae. Los de los pirofosfatos para la retinitis por citomegalovirus. Los citomegalovirus también son virus herpes. Las aminas tricíclicas, que hemos dicho que son las, ¿cuáles? Eso. Para
influenza A, la más activa es la rimantadina, pero, esto sí, actualmente han desarrollado mucha resistencia en el virus de la influenza A, porque sabemos que el virus influenza muta cada año, sufre mutación, entonces casi no es eficaz en todas las influencias, ¿no? Porque va a mutar cada año. Los análogos del ácido ciálico, sí, virus A y B de la gripe, y en personas que no pueden ser vacunadas por algún motivo para influenza A, que tengan factores de riesgo, que no puedan ser vacunadas, que sean inmunosuprimidas, etc., se puede utilizar como profilaxis, como prevención. ¿Ya? Dentro de los antirretrovirales, tenemos los que inhiben la transcriptasa reversa, los que inhiben la transcriptasa, los análogos nucleósidos, los no análogos nucleósidos, aquí están los ejemplos, los inhibidores de la proteasa, el indinavir, atazanavir, etc., los inhibidores de la entrada, los inhibidores de los correceptores, estos dos son nuevos, ¿sí? Los de los correceptores, CCR5, y el de la integrasa como el raltegravir. Todos son activos para el VIH1 y VIH2. Y algunos pueden ser utilizados para hepatitis B. ¿Ya? Porque la hepatitis B es un virus ADN, ¿verdad? ¿Qué hacen los inhibidores de la proteasa? ¿Sí? Los inhibidores de la proteasa evitan la elongación de la cadena proteica, de las proteínas estructurales de los virus. ¿Ya? Los inhibidores de la integrasa evitan que el genoma se integre al genoma de la célula huésped. ¿Ya? Los inhibidores de la fusión lo que hacen es evitar que el virus se una a la membrana para que pueda ingresar a la célula. ¿Ya? Los nucleosídicos ya hemos dicho que son los que se parecen a los nucleósidos de la célula, ¿no? Van a inhibir la transcriptasa inversa de manera competitiva, quiere decir que les van a quitar el espacio a la transcriptasa inversa, ¿no? Son parecidos a los dos desoxinucleótidos y no se van a unir estos a la enzima de la transcriptasa inversa. Entonces la transcriptasa inversa va a estar ocupada con el fármaco, ¿sí? Y no con los nucleótidos que sí les sirven al virus. ¿Ya? Por un lado van a evitar la transcripción del ARN en ADN, ¿sí? Y por otro lado van a evitar que se elongue la cadena de ADN del virus, ¿no? Entonces son terminadores de la cadena de ADN. Esa cadena no va a servir para nada para fabricar un nuevo virus o para transcribir proteínas que le sirvan al virus. ¿Ya? Lo que sí necesitan ser activados por enzimas de la célula. Un inhibidor es el tenofovir, el análogo nucleótido, y es inhibidor de la transcriptasa inversa para actuar frente a igual VIH1, VIH2 y el hepatitis B. ¿Ya? En cambio, los no nucleosídicos inhiben de forma selectiva
no competitiva. Estos no se parecen a los nucleócidos y nucleótidos, ¿ya? No van a competir por el sitio de unión, no tienen doble acción inhibidora y no actúan como terminadores. Sí son activos contra VIH-1, pero no contra VIH-2. ¿Sí? Entonces, estos tienen una ventaja, que no van a tener toxicidad mitocondrial, ¿ya? Porque no son activos contra la DNA polimerasa gamma. Los inhibidores de la proteasa lo que hacen es inhibir la proteasa para impedir la, ¿qué es escisión? División, ¿no? Separación, escisión de las poliproteínas. Entonces no madura el virión, entonces la partícula viral que resulta no va a ser infectante, va a ser inútil, ¿ya? Son más selectivos para el VIH-1, tipo 1, y no necesitan activación metabólica, actúan directamente, ¿no? Entonces pueden actuar en células en reposo. Lo que sí necesitan penetrar al interior de la célula. Los inhibidores de la fusión, ¿sí?, evitan o bloquean la penetración del virus en el linfocito T, ¿sí? Inhiben la cubierta del virus, inhiben el proceso en el que la cubierta se une con la membrana. Entonces, estos van a actuar fuera de la célula huésped, obviamente, es el enflumitide y solo es para el VIH-1, no para el VIH-2. ¿Ya? Entonces, estas mutaciones que les decía que ocurren cada vez, uno en 10.000, uno en 100.000, se llaman tasas de error, ¿sí? Esto ya no se puede reparar. Es un error, una mutación, puede ser puntual, puede ser una deleción, puede ser una inserción del genoma que modifica el genoma del virus. Entonces, al modificarlo, puede modificar el sitio blanco del antiviral, ¿no? Entonces, ya no va a funcionar. Esto ocurre, por ejemplo, en los herpes virus tipo 1. Hay tanta replicación en un herpes zóster, por ejemplo, no en el 1, en el herpes zóster, hay tanta cantidad de partículas virales en las lesiones que se seleccionan los que sí eran sensibles y se quedan los resistentes. Eso quiere decir que coexistían ahí mismo, en el mismo paciente o en las mismas células, cuasi especies. Entonces son lo mismo, pero unos son resistentes y otros no. O también porque hay presión selectiva, ¿no? Este paciente tiene muchas recurrencias del virus del herpes zóster y lo que hace es tener muchas veces el tratamiento, estar expuesto al fármaco y se van a quedar latentes y después van a brotar, si quieren, los mutantes, los resistentes. ¿Ya? ¿De qué depende la resistencia? De la tasa de replicación. Si es un virus que se replica rápido, es más probable que ocurran estas mutaciones. Si es un virus que tiene muy alta carga viral, también es más probable. Y las características del tratamiento, si es prolongado, si es único, ¿no? Por eso en VIH se combinan diferentes antirretrovirales con diferentes mecanismos de acción. ¿Ya? Entonces, los que son frente a los herpes virus, tenemos el aciclovir y el garciclovir, son los más frecuentemente utilizados.
Y fíjense acá que tiene su mecanismo de resistencia ya establecido, que es la producción nula o parcial de imidinquinasa, ¿ya? Y esta enzima es la que va a evitar que produzca su acción, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes se utiliza? Por ejemplo, en infecciones graves por herpes simple 1, 2, varicela zoster y Epstein-Barr, en la infección primaria y en las recurrencias. Igual se utiliza cuando hay falla terapéutica, recién se puede utilizar el ganciclovir, ¿no? Pero este está reservado, si quieren, para citomegalovirus, es muy tóxico, y la coriorretinitis por citomegalovirus y en inmunodeprimidos. El valaciclovir es el otro fármaco frente a los herpesvirus, es más biodisponible y se utiliza en herpes zóster y en las recurrencias de las infecciones genitales. ¿Ya? Entonces ya hemos visto dónde actúa la amantadina en la proteína M2 y el oseltamivir en la neuraminidasa. Los que son para la hepatitis B y C no quiere decir que curen las hepatitis, son enfermedades crónicas y potencialmente mortales. Entonces, sí se utilizan para detener la progresión de la lesión. Las hepatitis C y B producen hepatitis crónica que pueden dar fibrosis, cirrosis o cáncer hepático en el caso de la hepatitis C. Entonces, para detener esa progresión es que se da el tratamiento, ¿no? La lamivudina en hepatitis B y en hepatitis C, fíjense, el interferón alfa y la ribavir. Entonces, el interferón alfa es un inmunomodulador, ¿ya? No son antivirales propiamente dichos, son moléculas que ayudan o modifican o estimulan la respuesta inmune. Trabajan sobre el sistema inmune, no contra el virus, ¿ya? Se unen a los receptores e inician la respuesta inmune antiviral. Si ustedes recuerdan, en primer año en histología, los interferones son proteínas producidas por algunos linfocitos que tienen acción antiviral, ¿sí? Pero lo que hacemos es administrar interferones para acelerar un poquito la respuesta inmune, ¿ya? Y favorecer la eliminación de virus. Sin embargo, chicos, estos inmunomoduladores, como el interferón, se darán cuenta que son proteínas. Si yo administro proteínas en suero, se van a degradar rápidamente, se van a metabolizar rápidamente. Entonces, lo que se utiliza es el interferón alfa pegilado, ¿sí? Está en su texto, pegilado. ¿Qué es pegilado? Está unido a otra molécula que aumenta su vida útil, su vida media, ¿sí? Entonces está mucho más tiempo en sangre y puede, sin modificarse, sin metabolizarse por las proteínas plasmáticas, ¿ya? Y tenemos el imiquimod, que es un tratamiento, un fármaco que modifica la respuesta inmune celular frente al virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, aparte de cáncer del cuello uterino, produce las verrugas genitales, ¿sí? Entonces, es un inmunomodulador que puede utilizarse de manera tópica o también de
intramuscular o intralesión, ¿ya? Entonces, estos dos fármacos son inmunomoduladores, el interferón alfa 2A y el 2B, y el imiquimod. Se administran ya sea vía intramuscular, subcutánea, en la lesión o tópico, eso quiere decir crema, ¿verdad? El condiloma es por virus del papiloma humano, infecciones por hepatitis C, hepatitis B, sarcoma de Kaposi también es producido por un herpes virus tipo 8, algunos tipos de cáncer, esclerosis múltiple, y fíjense que todos estos, el resto, no son producidos por virus. Les decía que la investigación de antivirales ha empezado buscando fármacos que luchen contra el cáncer. También tenemos contra células. Sabemos que todas estas células son alteradas citopáticamente por los virus, ¿no? Y la cremita de imiquimod se puede utilizar en los condilomas acuminados de papiloma humano, molusco contagioso o algunos cuadros cutáneos por virus de. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo que no se haya entendido,